Le damos la bienvenida. Somos vida. Somos la iglesia. Muy bien. Bueno, habíamos dejado una tarea desde el encuentro anterior. Bueno, una tarea no, sino más era un ejercicio que íbamos a hacer. Así que vamos a recordarlo. ¿Cuál era, Joana, Marcela? Mateo, ¿Alguien que? capítulo 13, Muy bien. versículo 34, 35. Entonces, Mateo, capítulo número 13, ¿qué? Versículos 34 y 35. 34 y 35. Muy bien, Mateo capítulo número 13, versículo 34 y 35. Daniel, por favor, ¿lo lees? Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues habíamos hecho un taller de la buena semilla, pues el último día de clase hicimos un paralelo entre Mateo, Marcos y Lucas. Sí. Entonces empezamos como a desglosar, bueno, que era la buena semilla, que si Jesús se sembraba a sí mismo, hablamos de quién era el más pequeño, que era necesario que el grano muriera para que diese fruto, y todo eso pues nos ayudaba a volvernos como más críticos en la enseñanza, y Sí. que el apoyarnos en los textos para leer nos ayuda a descubrir la enseñanza, por lo menos en este caso que es, a pesar de que es corta, siempre pues demanda como más atención por lo mismo corta, ¿sí? Porque aparece de otras cosas para entender pues finalmente de qué está hablando la palabra ahí. Entonces o sea, tenemos que hacer eso mismo con esto de Mateo, y nutrirnos pues por otros lados acerca de qué está hablando Jesús en ese fragmento. Ok, muy bien. Entonces, vamos a mirar con lo que cada uno hizo, vamos a ir aportando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a volver a leer el texto y vamos a trabajarlo. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a mirar primero el versículo número 34. ¿Qué encontramos importante en el versículo 34? Que les hablaba siempre en parábolas. Entonces, siempre hablaba en parábolas. Una primera labor o una primera pregunta que uno se haría, ¿cuál sería, Angie? Con ese versículo, ¿cuál sería una de las primeras preguntas que uno se haría? Mayerly. ¿Qué usaba Jesús siempre al hablar? Bueno, está bien esa pregunta para yo preguntarle al que está recibiendo la enseñanza, pero yo preparando la enseñanza, ¿qué sería lo primero que me preguntaría? ¿Qué son parábolas? Muy bien, Angie. ¿Qué es una parábola? Vamos a ir colocando acá la pregunta. ¿Qué es una parábola? Muy bien. ¿Qué más podemos captar del versículo número 34? ¿Para qué las usamos? O sea, Para- primero es qué es y luego para qué las quiere usar o para qué queremos que las use o para qué las usó. ¿Para qué, señora? Porque les hablaba en parábolas. ¿Para qué o por qué Usaban las parábolas. usaba las parábolas?
porque allí hay algo muy importante, ¿no? Dice, ¿qué hay importante y que digan el 34? Que no les hablaba sino era para sí. Dice, y sin parábolas No les hablaba. no les hablaba. Entonces, una de las primeras preguntas que surgir es, bueno, ¿y por qué? ¿Cierto? ¿Por qué les hablaba por parábolas? ¿Por qué les hablaba por parábolas? Entonces, por ejemplo, cuando yo comencé el Evangelio, yo decía, es que el mejor cuentero, porque yo busqué un cuentero cristiano para que me enseñara a contar cuentos cristianos, porque yo, según las parábolas, predicaba y pensaba que Jesús era el mejor cuentero de todos, o sea, el que mejor ilustraba las enseñanzas. Para mí lo era, pensando en las parábolas. Pero cuando llegué a hacer este estudio de por qué el Señor, o mejor, el estudio no lo hice, simplemente cuando leí en la Biblia por qué el Señor usaba las parábolas, dejé de predicar que Jesús era el mejor cuentero y comencé a entender que Jesús, por una razón muy seria, predicaba en parábolas, y eso es lo que vamos a ver. ¿Bien? Muy bien. Versículo número 35. Vamos a mirar qué tiene allí el 35. ¿Qué tiene de importante el 35, Leonardo? Lo leo y Bueno, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. muy bien. Pues lo que habían dicho los antiguos se tenía que cumplir. ¿Qué? Que de la boca él hablara por parábolas. Ah, entonces está diciendo que ya está contestando el para qué. No nos ha dicho el por qué, pero ya nos está diciendo el para qué. ¿Para qué es? Para que se cumpliese la profecía. Entonces acá está diciendo que respuesta al para qué. Para cumplir la profecía. Entonces acá en el versículo 35, ¿qué sería lo importante, Leonardo? Que él hablaba para que las palabras se cumpliesen. Él hablaba para que la palabra se O cumpliese. sea, él habló por parábolas para Muy que bien. las palabras se cumpliesen. Entonces, parábolas, así podríamos resumir, parábolas igual al cumplimiento de la profecía. O a la verdad, que era la primera. Cuando se hablaba en el Antiguo Testamento, según ese versículo, está hablando de que se iba a hablar por parábolas, ¿sí? Y ya llega cuando ya está Jesús y las está usando. Ok. Entonces está demostrando que lo que se está hablando en el Antiguo Testamento es cierto. Ok, entonces, una pregunta que podríamos hacernos ahí, ¿cuál sería, bueno? Una pregunta. Solo esa parte está lo que ya respondí. Del 35. Ah, ya. Voy a volverlo a leer. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué quería mostrar? Bueno, una pregunta. ¿Qué quería mostrar? ¿Qué quería mostrar? Entonces el versículo dice que quería mostrar algo. ¿Qué? Cosas escondidas. Ah, entonces las parábolas son usadas ¿para qué, Omeira? Para declarar cosas escondidas. Muy bien. Sí, es mejor declarar, gracias. Es mejor declarar. Muy bien. Entonces, con solo estos dos textos, ya tenemos unas preguntas, ¿no? Yo también, ¿alguien se cuestionaría algo más con el 35? Yo me pregunté de qué profeta estaban hablando. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál profeta? ¿Cierto? Y yo me preguntaría,
¿Cuál profecía? Porque normalmente hay algo importante en el Nuevo Testamento, y es cuando uno le citan un texto del Antiguo Testamento y uno se refiere al Antiguo Testamento, a ese mismo texto, el contexto en el Antiguo Testamento le da a uno más luz, le da más entendimiento acerca del por qué está hablando de él. Entonces, ¿cuál profeta y cuál profecía? ¿Sí? ¿Estamos correctos? Muy bien. Ahora, vamos ahora a hacer el ejercicio, todavía no hemos mirado, vamos ahora a ir a Marcos, ¿les parece? ¿Cuál es la cita que me iguala con Marcos? 33 al 34. Marcos, ¿qué? 4 del 33 al 34. Muy bien. Casi que coinciden, ¿no? Entonces, Daniel, por favor, lee. Marcos 4 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muy bien. ¿Qué nos puede enriquecer este texto? Entonces, versículo 33, ¿qué nos añade, Mayer? El Señor hablaba parábolas, ¿qué? Con muchas parábolas, como estas les hablaba la palabra conforme a lo que pudieran oír. ¿Qué es lo que ese versículo nos puede añadir? ¿Que él hablaba parábolas qué? Como les hablaba la palabra. Como les hablaba la palabra, Milet. Que conforme a lo que podían oír. Hay algo importante, que él no era que soltara las parábolas al azar, sino que daba las parábolas ¿cómo? Conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podía oír la gente. Miren que está hablando primero de quién, de todos, y en el versículo 34 de quién puntualiza, a los discípulos. ¿Puedo leer lo que me saca? Claro. Jesús usaba muchos ejemplos de este tipo para entregar su enseñanza, adaptándose a la capacidad de la gente. Todo se lo decía por medio de ejemplos, pero a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Muy bien. Entonces él hablaba conforme a qué? A lo que podían oír. Entonces aquí está hablando de una capacidad para oír. Aunque tengo una duda ahí, pastor, porque cuando se habla de la capacidad de oír, se supone que cuando Jesús hablaba, así fuera en parábola o fuera la conversación que él tuviera con la gente, ¿sí? Luego no iban a escuchar. ¿Sí me hago entender? Entonces, buena pregunta. ¿Está hablando de escuchar o de entender? De entender. De oír. Bueno, entonces ahí la palabra, esa palabra oír implica así, porque pues Entonces, muy bien. yo lo pensé a poder oír, pues Acuérdate, no en son este formas. momento en que nos estamos cuestionando, ¿para entregar o para primero yo comprender? Este Pues punto sí. que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo es preparando el tema o ya enseñando? Preparando. Ah, entonces estamos buscando que eso que tú acabaste de hacer es lo que tenemos que hacer. Venga, oír, luego todos nos escuchaban. Ah, entonces ¿de qué está hablando? De entendimiento. Porque mira lo que dice el 34, ¿cómo dice? Y sin parábola no les hablaba. En Marcos. En Marcos. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ah, luego ellos no habían escuchado también. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahora sí, versículo 30. Pero muy bien, ese es el ejercicio que hay que hacer también. Eso es. Cuestionarnos, pero venga, ¿y por qué? Y uno situarse, ¿no? Pero ¿por qué tan raro? Y leer y volver a leer. Ah, preguntarnos. Las preguntas es lo que nos va a ayudar a nosotros a volvernos muy buenos enseñando. ¿Sí? Claro. Miren, yo siempre pongo ese ejemplo porque en lo personal a mí me dio
emoción. Es algo muy tonto, pero bueno, tonto no, que pena con los matemáticos. A mí de pronto por mi manera de pensar me dio mucha alegría. A mí me enseñaron que para hallar la hipotenusa de un triángulo había que coger el cateto opuesto al cuadrado y el cateto adyacente al cuadrado, y eso me iba a dar la hipotenusa. ¿Sí? ¿Me recuerdan por favor los jóvenes? Es hipotenusa igual a la raíz cuadrada de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Sí es así? ¿No es así? Ah, no se acuerda. Yo tengo 50 años y me acuerdo. Muy bien. Entonces, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué al cuadrado? ¿Por qué este por el? Y claro, ya después le hacen a uno una explicación, y es de cuando uno entonces le explican a uno todo el tema del rectángulo y que lo divide, ¿cierto? Entonces, pues para hallar el área, ¿cierto? Entonces este por este y este por este da el área del cuadrado, luego lo dividen dos, pues el que, bueno, todo el colegio, ¿cierto? Puede que me haya quedado mal la fórmula, pero les estoy dando un ejemplo. Cuando a mí me explicaron el porqué de la fórmula, yo dije, ya no tuve que memorizarme la fórmula, porque como sabía de dónde había salido, aunque no me la memorizaba, cada vez que iba a sacarla, me acordaba de dónde había salido y ya la podía sacar. Es más fácil cuando uno sabe de dónde sale todo y no que uno se memorice las cosas. Por eso es importante las preguntas. Por ejemplo, esta pregunta que hizo Marcela, ¿cuál profeta? Cuando vayamos a buscar cuál es el profeta, nos va a dar un contexto de qué, de lo que estaba sucediendo con Jesús, con esas personas y con el pueblo al cual el profeta le haya hablado en ese momento. Ah, o sea que si eso sucedió unos años antes de que Jesús viniera y sucedió con Jesús ahí, lo más probable es que también suceda ahora con la iglesia. Entonces eso me da un contexto de que, ¿cómo puedo guardar la iglesia? Buenísima la pregunta. Entonces, aunque yo sea nuevo en el Evangelio, si entiendo cuál profeta y cuál era el contexto y cuál era la profecía y qué trajo a cabo la profecía, pues yo voy a poder cuidar mejor la iglesia cuando le esté enseñando, o a los nuevos cuando le esté enseñando. ¿Sí? Y no voy a tener que memorizar, venga, porque eso es hablar por parábolas. No, porque sin parábolas no les hablaba. ¿Pero por qué? Pues porque él era el mejor cuentero. ¿Sí? Entonces no hay que inventar cuentos, hay que mirar, la Biblia habla por sí sola. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Entonces, versículo 34, ¿qué le añade? Muy bien. ¿A los discípulos qué hacían? Se lo explicaba. Se los hacía como Él declaraba todo. Muy bien. ¿Qué significa declarar? Miren lo que pusimos acá. ¿Dónde está? Son usadas para declarar cosas escondidas. Revelar. Pero resulta que, miren lo que dice en Mateo. Él para que usaba las parábolas y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo que decía el profeta, ¿no? Abrirá la boca en parábolas y declarará cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Quién escuchaba las parábolas? La gente. Pero según Marcos, ¿a quién se las declaraba? A los discípulos de él. O sea que ambos están diciendo que declaraban cosas, pero Marcos me está puntualizando que a los discípulos era quienes les declaraba eso. Raro, ¿por qué? Ojo, cuando hablemos de discípulos no piensen en los 12 nomás. Discípulos eran los que lo seguían. Exacto. Entonces, a los discípulos les declaraba. Muy bien. ¿Alguien encontró el profeta? Sí. Milet. Isaías. ¿Qué texto es? Isaías 43, 8, 10. Isaías 43. Espérame, todo lo buscamos, por favor. Y también en Salmo 78, 2. Ok, vamos despacio. Isaías 43, 8, 10. 8 al 10. Bien, ¿qué dice Milet? Dice, 43, 8, 10. Sacad al pueblo
ciego que tiene ojos, a los sordos que tienen y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ese era? Sí, ese es lo que yo... Ok, y ahí ¿cómo sabemos que ahí está hablando de lo mismo que nosotros estamos hablando acá en Mateo y en Marcos? Porque allí también habla de que tienen ojos y, o sea, tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no escuchan, al igual que habla ya. Ok, pero esa es la profecía. Ah, pues como tal, la profecía no, pero habla de eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos, está bien, pero no es la respuesta a la pregunta que hice. Ajá, sí. Está correcto, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces tengámoslo ahí pendiente, por favor, mire, ayúdame a que no se me pase por alto trabajar con ese versículo. Entonces, ¿dónde está la profecía? Salmo 78, ¿no? Ok, vamos a leer el Salmo 78:2. Hablaré en parábolas, sacaré a la luz los enigmas antiguos. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Muy bien, entonces dice, abriré mi boca en Salmos, ¿qué? 78:2. Entonces vamos a colocar el Salmo. ¿Cuál profecía? Salmo 78:2. Bueno, ¿alguien encontró otro? ¿No? En Oseas 12:10, ¿Qué dice? en ese dice, y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Ok, ¿y qué más dice? Bueno, ya lo vamos a mirar, listo, muy bien. Salmo 78:2, vamos a mirar cuál es el contexto o qué más habla el Salmo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer desde el versículo 10. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Muy bien, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo de quién? De él. Del mismo Dios, ¿no? De él. Sí, ¿y escuchen qué? Su ley. Su ley. Muy bien. Inclinen vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Entonces lo primero que está hablando es que Él abrió la boca en proverbios o en parábolas para dar a conocer ¿qué? Enigmas antiguos. Enigmas antiguos, muy bien. O sea, cosas que estaban escondidas desde el inicio, ¿verdad? Pero también está diciendo que Él estableció ¿qué? Testimonio. Un testimonio en Jacob, ¿cierto? Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí nos está hablando que habló en proverbios ¿para qué? Para que se volviesen a Dios. Para que se volviesen a Dios y para que lo contaran también de generación en generación, ¿no? Y que no se olvidaran de Dios, ¿verdad? Sino que permanecieran en Él. Y hay una parte aquí que me gusta mucho que dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. O sea, está hablando de que Él está hablando por proverbios para que el pueblo entienda en quién debe depositar su confianza, ¿cierto?
y que no sean como los antiguos que ¿qué hicieron? Generación que no dispuso su corazón. Oiga, chévere, confirmando el domingo. Chévere, ¿cierto? Que confirma la palabra del domingo. Que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Es decir, que el proverbio era para los que fueron difíciles de corazón o para los que eran con un corazón dispuesto. Duros de corazón. Para los que tienen el corazón dispuesto. Porque bueno, miren lo sí, que para dice. que ellos- Y no sean como sus padres, generación contumaz. Sí, O sea, es para que los que tienen el corazón dispuesto, ¿qué hagan? Seguro. Inclinen el oído y permanezcan en Dios. Hermano, Dios, muy bien. Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque ahí sigue un montón, ¿no? Pero todo está hablando de qué? Que se apartaron, ¿sí? Saltemos así 32. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su parte. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos siempre? Se apartaban, un corazón sucio, ¿no? Apartado de Dios. Bueno. Entonces, ¿para qué Dios, hacia quién estaba dirigida las parábolas según el Salmo 72, 78? Pero si estaban dispuestos. Al pueblo de Israel, pero ¿a qué parte del pueblo? Los que estaban dispuestos. Entonces, bien, entonces, la parábola está dirigida a los dispuestos de corazón. Pregunto, ¿habrá un texto que nos explique para qué Jesús usaba las parábolas? Además de estos dos. ¿Sí, Belén? ¿O Mayra? ¿Cuál? Yo encontré en Lucas 8:10. Miremos Lucas 8:10 que dice. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque con el Salmo vemos eso, pero como que nos deja un poquito, ¿cierto? sí. Qué mejor que nos lo aclare un texto, ¿verdad? O sea, el Salmo muestra esto, Sí, confirma, pero no. pero no es, necesitamos algo más claro, ¿cierto? Más concreto, muy bien. ¿Lucas qué? 8:10, muy bien. ¿Qué dice, Omar? Dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Ah, Ahí está ratificando el de Marcos. claro, claro. No pierdas ese de Lucas, por favor. Ahora, Marcela, ayúdame con Mateo capítulo 13, versículo 1 al 15. Miren que fue con el que comenzamos, con Mateo 13, ¿no? 11 al 15. Yo tengo 11 al 15. 11 al 15, listo, perfecto. Jesús respondió. Bueno, le están preguntando de que por qué les está hablando en parábolas en el 10. O sea, si los discípulos se le acercaron para preguntarle, o sea, previamente se estaba hablando de la parábola del sembrador. Se le acercaron para preguntarle por qué les hablas con parábolas. Jesús respondió, porque a ustedes se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no produce se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo con parábolas, porque cuando miren no ven y cuando oyen no escuchan ni entienden. Y se verifica en ellos lo que escribió el profeta Isaías, oirán pero no entenderán, y por más que miren no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y taponado sus oídos, con el fin de no ver ni oír, ni de comprender con el corazón, no quieren convertirse ni que yo los salve.
Yo tengo... Ok, tengámoslo ahí un momentico. Entonces, ¿qué nos está hablando con respecto a lo que vimos en el Salmo, Marcelo? Rescatemos ahí lo que vimos en el Salmo. Me vas indicando la cita. Entonces en el versículo 11 les está diciendo que a los discípulos es a los que se les ha permitido conocer los misterios del reino de los cielos. Muy bien, entonces Mateo 13:11 habla acerca de que a los discípulos, ¿qué es un discípulo? Otra palabra después de discípulo. Seguidor. Otra. Los hermanos. Imitador, señora. Hermanos. Vimos en la que cuando venían de tu madre y tus hermanos te... Estos son verdaderamente muy bien. Ok, listo. Entonces, que a esos discípulos les daba ¿qué? A conocer los misterios del reino de los cielos y a los demás. Muy bien. Conoce los misterios, ¿no? Eso tiene que ver con lo que vimos antes. Acá, en Mateo 13, 34 al 35, ¿tiene que ver? Sí, ¿verdad? Porque está diciendo, por ejemplo, dice en Marcos 4, 34, a los discípulos les declaraba. ¿Qué les declaraba? Podemos ir a Mateo 13, en donde dice, y solo les hablaba con parábolas para declarar ¿qué? Cosas escondidas. O sea que estamos hallando una referencia. El Salmo también hablaba de eso en el versículo. Ajá, de las cosas escondidas desde el principio, ¿no? De los, ¿cómo era que decía? Misterios. De los misterios, los enigmas. Listo, muy bien. ¿Qué más, Marcelo? Bueno, está hablando de que al que produce se le dará y tendrá una abundancia, pero el que no produce se le quitará a uno que no tiene. No sé si ahí, bueno, si igual, a pesar de que las personas no entendieran quizás en ese momento, si en verdad hay interés por seguir a Jesús, pues yo me le pego. Muy bien. ¿Y ahí cómo sabemos que habla ese interés? Porque empiezan a dar fruto. Pero ahí hay una frase que él dice. ¿Cuál es? Al que produce se le dará. Bueno, pero ¿y antes? Porque él habla de la condición para producir. Pero al que produce se le dará y tendrá una abundancia, pero al que no produce se le quitará lo que tiene. ¿Habla algo del corazón? Ay, no. Literalmente. No, en el contexto de ese texto. Si Dios tiene el 11 cuando, bueno, o sea, hace como la separación, listo. A ellos se los va a revelar, pero a ellos no. Exacto. ¿A quién le revela? A los discípulos, a los que le siguen, a los que... Ah, no, donde habla de corazón. Tú leíste una parte donde habla de corazón. El 15 dice porque el corazón de cada uno se ha engrosado. Ah, entonces le está hablando a los de corazón, ¿qué? No. Pero de corazón dispuesto. Exacto. Estos seguidores son los de corazón, ¿qué? Eso dispuesto. Muy bien. Un corazón dispuesto. O sea que aquí podemos encontrar otra definición de seguidor de Jesús. ¿Quiénes son? Los que tienen un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Muy bien. ¿Tiene que ver con el Salmo? Sí. ¿Qué dice en el Salmo? Bueno, les advierte de que no van a ser como los padres que se apartaron y que le dieron la espalda, que se olvidaron de quién era su Dios. Ajá. Muy bien. Dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien? ¿Estamos cruzando la referencia? Claro. Y miren, sin salirnos de los evangelios, tenemos el Salmo, ¿cierto? Pero si quisiéramos lo podemos sacar un momento, ¿cierto? Sin salirnos de los evangelios estamos dando ¿qué? La enseñanza y nutrida, ¿no? Está siendo nutrida. O sea, con esto, ¿qué le podríamos decir a la persona? ¿Quiere entender o no entender las parábolas? Porque vamos a aprender varias cosas acá. ¿Las parábolas son para qué? Para que entiendan. ¿Pero qué? Que debe tener un corazón dispuesto para acercarse a Dios. Bueno, sí, las parábolas nos enseñan eso. ¿Qué más? Para que crean. Que crean, ¿qué más? Para conocer las cosas que Dios nos Para conocer cosas ocultas. Y mire lo que decía el Salmo. Es que el Salmo el misterio de Dios. dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. ¿Con qué propósito? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios
que guarden sus mandamientos. O sea, el propósito de la parábola, ¿cuál es? Llevarnos a mirar a quién, a Él, y guardar sus mandatos. Porque esas son las cosas ocultas desde el principio. Están ocultas, ¿por qué? Porque este mundo ha enceguecido. Y Dios también las ha guardado ¿de quién? De los sabios de este mundo. ¿Para revelársela a quién? A los niños. ¿Bien? ¿Puedo leer eso que trae? ¿Claro? Marcos 4, 11 y 2. Muy bien, miren, identifiquemos acá algo. Marcela ya leyó Mateo 13, ¿cierto? ¿Y con cuál comenzamos? Mateo 13. Y este Mateo 13 lo cruzamos con Marcos 4. Ahora Marcela va a leer ¿qué? Marcos 4, 11 y 2. Ah, muy bien. Dice, él les contestó, ustedes están en el secreto del reino de Dios, y a los de afuera todo se les hace parábolas, como dice la Biblia. Por mucho que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, no sea que no se conviertan ni serán perdonados. Ajá. Para que no se conviertan y sean perdonados, ¿cierto? O sea que las parábolas están dadas ¿para quién? Para los mansos, ¿no? Dice la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, ¿no? Ah, ¿quién otro? Bueno, muy bien. Ahora sí, Milet, Isaías 43, ¿qué? 8, 10. 23, 8, 10. Muy bien. ¿Qué dice? Dice, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Muy bien. Entonces aquí ¿qué está hablando? Le está hablando a un pueblo que ¿qué actitud tiene? Tiene ojos. Tiene ojos, pero ¿qué? No ve. Ciegos. O sea, tiene ojos y no ven. ¿Tienen oídos? No ven. O sea que tienen un corazón dispuesto. No, Señor. Yo tengo otro Isaías también. ¿Cuál? Isaías 6. Sí, muy bien. Aquí los voy a apuntar. Bueno, ¿6 qué? Isaías 6, 9, 10. Sí. Entonces dice, él me dijo, ve y dile a este pueblo, pongan mucha atención, pero no entenderán, miren bien, pero no entenderán. Trata de que se ponga pesado el corazón de este pueblo, que se vuelvan sordos sus oídos y que se les peguen sus ojos. No sea que vean sus ojos, oigan sus oídos, comprenda su corazón y pueda convertirse y recuperar la salud. Muy bien. ¿Ese de qué está hablando? Pues ahí en el Dios nos dice, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos de personas que tampoco quieren estar con él. No quieren. Entonces, por más que quieren, están escuchando, así sea de curiosos, no entienden, porque su corazón ¿cómo está? Engrosado y los oídos están ahí, pero no están. Porque no están escuchando lo que quieren. Exacto. Saben que el que está hablando tiene la verdad. Claro. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Pero, como no habla lo que quieren ellos escuchar, pues sus oídos están pesados, están cargados, no pueden oír. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Es claro lo que nos está mostrando el texto? Solamente con esos pasajes ya podemos dar una enseñanza muy nutrida. Muy nutrida. Pero es que también, bueno, no sé, en cuanto, si vamos a hablar de un genérico de la parábola y con lo que estamos ahí aprendiendo, ¿cierto? Nos está dando a entender, por ejemplo, lo que tú dices de nutrido es que si la persona se le va a enseñar en cuanto a la parábola, tenía que estar la persona cuando dice que el corazón dispuesto, los que no tienen el corazón dispuesto nunca iban a entenderlas. O sea, no van a entender. Mientras que el que ya tiene el corazón dispuesto sí lo iba a poder entender, así fuera figurativo lo que él quería hacer, entender, porque él no iba a dar la palabra de una vez masticada y ya, sino como un ejercicio para que, ¿qué era lo que él quería que se enseñara? ¿Cómo era que lo quería lo recibieran? ¿Sí es así? Sí, muy bien. Claro, muy bien. Entonces ahora sí,
Leo, ¿por qué Jesús hablaba por parábolas? Para que su corazón se volviera a él, a Dios. Para que, porque como el mundo y las cosas que los hombres han puesto habían enseguecido todo eso, entonces el Señor Jesús les hablaba por parábolas para que conocieran la verdad. Muy bien, para que conocieran la verdad. ¿Quiénes? Los oyentes que estaban. ¿Todos? Sí, todos, pero se les reveló, se les explicaba más a los discípulos, que eran los que tenían un corazón dispuesto. Ok, entonces Jesús hablaba por parábolas para que los que eran ciegos, aunque tenían ojos, no vieran. Los que eran sordos, aunque tuvieran oídos, no oyeran. Más a los de un corazón puro que les era revelado los misterios del Padre. Por eso Él les hablaba por parábolas, para que los que conocieran la verdad eran los más humildes, los más sencillos.